Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción estar aquí con ustedes hoy. Nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el universo del espectáculo, y créanme, las noticias son de las que hacen mover las fibras de la emoción y la especulación. Hoy vamos a desgranar con detalle la posible separación de Ander Zel y Kerem Bürsin, esa pareja que ha logrado cautivar a millones de corazones alrededor del planeta, no solo por su química deslumbrante en pantalla, sino también por el romance que parecía florecer fuera de ella. ¿Será que los vientos de la separación son tan reales como parecen, o nos encontramos ante meros rumores infundados, tejedoras de polémicas? Acompáñenme en este viaje mientras diseccionamos cada fragmento de información, desentrañamos las pistas sutiles y especulamos sobre los posibles giros de guión que podrían estar sucediendo detrás de cámaras. Y antes de que nos sumerjamos por completo, si aún no han dado ese paso que tanto apreciamos, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribir y activen esa pequeña campanita de notificaciones. De esta forma se asegurarán de no perderse ni un solo destello de nuestros vídeos, porque créanme, su apoyo es el combustible que impulsa este canal. Como bien anticipaba el título, la noticia que nos convoca es: separados Hande y Kerem, rumores que sacuden el mundo del espectáculo. Esta información ha explotado en el ciberespacio de las redes sociales y ha sido amplificada por incontables medios de comunicación. Y es natural, totalmente comprensible, que como fervientes admiradores de esta talentosa pareja, sintamos una punzada de curiosidad, quizás hasta un matiz de decepción, si los rumores resultan tener un eco de verdad. Ander Zel, esa deslumbrante actriz cuyo nombre resuena por sus memorables interpretaciones en producciones como Love is in the Air y, por supuesto, la icónica Senkalkam. Y Kerem Bürsin, el carismático actor que nos conquistó con su papel en Erkay, y que, al igual que Hande, fue el corazón palpitante de Senkalkam. Juntos se erigieron como una de las duplas más queridas y seguidas en el panorama de la televisión turca, y por extensión, en el corazón de sus seguidores a nivel global. Su romance, como bien recordarán, echó raíces en el mismísimo set de filmación de Senkalkam, una telenovela que en algunos mercados hispanohablantes se conoció como Mi hogar, mi destino, aunque su título original es el que la inmortalizó. Desde ese instante se convirtieron en el foco ineludible de la atención mediática. Las fotografías juntos, las publicaciones cargadas de romanticismo en sus plataformas digitales, las apariciones públicas donde sus manos se entrelazaban. Todo era material que alimentaba la dulce fantasía de que su amor era tan sólido y perdurable como su éxito profesional. Sin embargo, en las semanas y meses recientes, han comenzado a surgir señales de alerta, y los rumores de una posible ruptura han ido cobrando una fuerza inusitada, como una marea que avanza inexorablemente. Para desentrañar este misterio, debemos primero analizar de dónde provienen estos rumores. El epicentro, sin duda alguna, se encuentra en la observación minuciosa de sus actividades en las redes sociales. Los fans más devotos, aquellos con un ojo de águila capaz de detectar hasta el más mínimo detalle, notaron una disminución palpable en las publicaciones conjuntas. De repente las fotos de pareja, esas bromas internas que delataban su complicidad y las menciones mutuas en sus historias y publicaciones comenzaron a escasear. En el vertiginoso mundo de las redes sociales, donde la visibilidad y la interacción pública son pilares fundamentales, esta repentina distancia puede interpretarse, y de hecho se ha interpretado, como un claro indicio de que algo no va sobre ruedas. Además, han surgido informaciones, a menudo provenientes de círculos cercanos o de cuentas especializadas en el mundo del entretenimiento, que señalan que Hande ha estado realizando viajes en solitario o en compañía de amigas, mientras que Kerem, por su parte, ha estado sumergido en sus proyectos personales, a menudo apareciendo en eventos públicos sin la presencia de Hande. Si bien es un derecho inalienable de cualquier pareja mantener su privacidad y disfrutar de momentos individuales, la ausencia de las demostraciones de afecto habituales y esa aparente distancia han sido, lamentablemente, el caldo de cultivo perfecto para una avalancha de especulaciones. Otro factor que ha contribuido significativamente a esta vorágine de rumores es la ausencia de comentarios directos por parte de los involucrados. En el universo de las celebridades, donde la transparencia se magnifica, la ausencia de una confirmación o negación explícita de los rumores a menudo se interpreta, erróneamente o no, como una señal de que hay un germen de verdad en ellos. Ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones conjuntas, ni han respondido directamente a las preguntas insistentes de la prensa sobre el estado de su relación.
En un principio, esta actitud podría atribuirse a un noble deseo de salvaguardar su vida privada del implacable escrutinio público, una postura totalmente comprensible y, hasta cierto punto, deseable. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza y la intensidad de los rumores se multiplica, muchos de sus seguidores esperan con ansias una comunicación, una aclaración que disipe las dudas. La incertidumbre, como bien sabemos, es el terreno más fértil para las habladurías, y en este caso particular, esa incertidumbre ha sido abundante. Profundicemos ahora en algunos de los indicios más concretos que tanto los medios como los fans han estado señalando con lupa. Se habla con insistencia de que Ande ha pasado una cantidad considerable de tiempo en Italia, un país que se ha convertido en el foco de rumores sobre un posible proyecto secreto en el que estaría trabajando, o simplemente disfrutando de un tiempo de recreación y autodescubrimiento en soledad o en compañía de amistades cercanas. Por otro lado, Kerem ha mantenido una presencia activa en Turquía, dedicando su energía a sus compromisos profesionales y, según se desprende de algunas imágenes y publicaciones, a eventos sociales. La distancia geográfica, aunque no siempre es un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación, se ha sumado a la percepción generalizada de un distanciamiento emocional y físico. A esto se suman las menciones de que sus agendas de trabajo son cada vez más demandantes, lo que inevitablemente podría estar afectando el tiempo que pueden dedicar el uno al otro. Sin embargo, es crucial recordar que ambos son actores de renombre internacional, con carreras que los llevan a diferentes rincones del mundo. Es completamente esperable que sus compromisos profesionales los obliguen a separarse temporalmente. La verdadera incógnita reside en determinar si esta separación es meramente circunstancial, motivada por exigencias laborales, o si, por el contrario, es un reflejo de problemas más profundos que han erosionado los cimientos de su relación. Los medios turcos, conocidos por su voracidad informativa y, en ocasiones, por una marcada tendencia a la especulación, han estado publicando titulares y artículos que sugieren una ruptura inminente, casi como si fuera un hecho consumado. Algunas de estas publicaciones se escudan en la supuesta veracidad de fuentes cercanas a la pareja que habrían confirmado la noticia, mientras que otras se basan en interpretaciones de sus movimientos en redes sociales y en sus escasas apariciones públicas conjuntas. Es fundamental abordar este tipo de informaciones con una dosis considerable de cautela, reconociendo que no siempre reflejan la cruda realidad. No obstante, cuando tantos medios coinciden en una misma línea de especulación, es difícil, por no decir imposible, ignorarlo por completo. La industria del entretenimiento, en su esencia, es un torbellino de rumores y muchas veces, lo que se publica no es más que un sofisticado intento por generar tráfico, clics y atención mediática. Pero, ¿qué podría haber precipitado una posible ruptura? Las razones en este preciso instante son puramente especulativas, pero podemos ponderar algunas hipótesis. El estrés inherente a la fama, las largas y extenuantes jornadas de trabajo, la presión constante de los medios y de una base de fans cada vez más exigente, y las demandas individuales de sus respectivas carreras podrían haber puesto a prueba la resistencia de su relación. No se descarta tampoco la posibilidad de que simplemente hayan evolucionado en direcciones diferentes, o que hayan surgido incompatibilidades que no eran evidentes en las etapas iniciales de su romance. El amor, sin duda alguna, puede ser un viaje maravilloso y enriquecedor, pero también puede transformarse en un camino plagado de desafíos, especialmente cuando se vive bajo el microscopio implacable del ojo público. Por otro lado, y es una posibilidad que no podemos desechar de plano, es que todo este revuelo sea una elaborada estrategia de marketing. En el competitivo y a menudo cruel mundo del espectáculo, no es inusual que se creen o se exageren ciertos rumores con el propósito de mantener a la audiencia enganchada y a los artistas en el centro de la atención mediática. Una supuesta ruptura podría, estratégicamente, generar un aumento exponencial en la curiosidad tanto por sus proyectos individuales como por su vida personal. Sin embargo, si este fuera el caso, estaríamos ante una táctica sumamente arriesgada, pues podría terminar por lastimar los sentimientos de sus leales seguidores, quienes han invertido emocionalmente en su historia de amor. Lo que sí resulta innegable es el impacto profundo que Ande y Kerem han logrado tener en sus fans. Desde el preciso instante en que sus caminos se cruzaron en el set de Senkal Cup, la conexión entre ellos fue palpable, eléctrica. El público, cautivado por la química innegable entre los personajes de Eda y Serkan, se enamoró perdidamente de esa conexión,
y esa química, de alguna manera mágica, traspasó la pantalla para materializarse en la vida real, forjando así una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Sus seguidores, repartidos por todo el globo, han invertido una parte significativa de sus emociones en su historia, y la idea de que esa historia pueda haber llegado a su fin puede ser, para muchos, un golpe difícil de asimilar. ¿Qué podemos extraer, pues, de esta situación? En primer lugar, que la vida de las celebridades, por muy glamurosa y envidiable que parezca desde fuera, está intrínsecamente llena de altibajos, desafíos y presiones invisibles. En segundo lugar, que las redes sociales, si bien son una herramienta extraordinariamente poderosa para conectar e interactuar, también pueden convertirse, y de hecho lo hacen con frecuencia, en una fuente inagotable de especulación, desinformación y juicios precipitados. Y en tercer lugar, y no menos importante, que debemos esforzarnos por tratar a estas figuras públicas con el máximo respeto y consideración, reconociendo que al final del día, son seres humanos con vidas privadas, anhelos y vulnerabilidades. Por ahora, la única opción sensata que nos queda es esperar. Esperar a que Hande y Kerem, si así lo consideran oportuno y necesario, decidan compartir con sus admiradores la verdad sobre su relación. Hasta que ese momento llegue, y si es que llega, debemos tomarnos estos rumores con una generosa pizca de sal y, sobre todo, evitar sacar conclusiones precipitadas. Lo que sí podemos y debemos hacer es seguir apoyando sus carreras individuales, celebrar sus éxitos y apreciar el inmenso talento que ambos comparten. Ambos son artistas excepcionales con una capacidad innata para cautivar y emocionar, y han dejado, sin lugar a dudas, una huella imborrable en la industria del entretenimiento. En resumen, hemos realizado un análisis exhaustivo de los recientes rumores que circulan en torno a la posible separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos rastreado y desglosado las pistas que han alimentado estas especulaciones, prestando especial atención a sus actividades en redes sociales y a la aparente distancia que ha surgido entre ellos. También hemos considerado la cautela adoptada por los involucrados al no emitir declaraciones oficiales y la intensa cobertura mediática que ha amplificado, quizás hasta el extremo, estos rumores. Si bien las razones detrás de una hipotética ruptura son, por el momento, puramente especulativas, hemos reflexionado sobre los múltiples factores que podrían influir en la compleja dinámica de la relación de dos figuras públicas tan expuestas al escrutinio de la opinión pública. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan encontrado esta discusión tan intrigante como informativa. Ahora, me encantaría saber sus valiosas opiniones sobre todo este asunto. ¿Creen que los rumores tienen fundamento? ¿Qué piensan sobre la incesante presión mediática a la que se ven sometidas las relaciones de los famosos? Les invito encarecidamente a que compartan sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leerlos, debatir con ustedes y enriquecer esta conversación. Muchísimas gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Si han disfrutado del contenido y les ha parecido interesante, les pido, por favor, que le den un gran pulgar hacia arriba a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y especialmente con aquellos que también son fervientes seguidores de Hande y Kerem. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les ruego que se suscriban a nuestro canal y que activen esa pequeña pero poderosa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, repletos de noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.